recurrir a Excel y vamos a evaluar distintas opciones. Bien, perfecto. Vamos por eso entonces. Quiero revisar primeramente la opción de derivar. Esta es una opción. La opción de derivar la purga de electrolito hacia piscina de PLS. Ahora, esto de la purga de electrolito es un flujo, una corriente que se induce de salida de alguno de los estanques de Tanfarm. Tanfarm son el patio de estanques de electrowinning. ¿Ah? Y es un flujo bajo comparado con el resto de los flujos que se manejan en la planta, eh, cuyo objetivo es purgar, ¿no es cierto?, sangrar, eliminar, darle salida a ciertas impurezas que se empiezan a acumular en el electrolito del Tanfarm Electrowinning. ¿Y por qué llegan impurezas a Tanfarm Electrowinning? Esencialmente producto de los arrastres de acuoso anorgánico que se generan en la planta CX. Acuoso anorgánico cargado, esencialmente, el cual contacta con el electrolito en etapa de retracción, y estas gotas de acuoso contienen la misma concentración de impurezas que contiene el PLS de entrada en extracción. Estas gotas de acuoso entonces tienen la oportunidad de encontrarse y coalescer con el electrolito en la etapa de retracción. Y de esa manera, entonces, ceden su contenido de impurezas completo a la corriente de electrolito de avance que sale de la etapa de strip y se dirigen después hacia el Tanfarm de electrowinning. De esa manera, el inventario de electrolito de electrowinning empieza a acumular contenido de impurezas. Impurezas tales como hierro, que puede ser ferroso, férrico, cloruro, si es que lo hubiera, manganeso, aluminio, magnesio, zinc, en algunos casos también, y algunas otras. Ahora, de todas estas impurezas, varias causan problemas bastante complejos en el electrowinning. El cloruro es un problema muy complejo por los efectos de corrosión que tiene el cloruro en el electrowinning, esencialmente, uno de los problemas que tiene. El manganeso genera problemas de corrosión y deterioro de los ánodos de plomo en las celdas del electrowinning, lo cual también entonces es un problema complicado. ¿Ya? El dañar los ánodos de plomo significa dañar una inversión, y estar reponiendo ánodos de plomo significa siempre una inversión. Hay un sobrecosto ahí entonces si es que se dañan los ánodos de plomo. El férrico o el hierro que llega al electrowinning genera desmedro de la eficiencia de corriente, por lo tanto hay un mal gasto de energía eléctrica, por lo tanto un sobrecosto. Entonces hay variados problemas con la presencia de estas impurezas en el electrolito de electrowinning Tanfarm. Por ello, entonces, es que se establece la necesidad de purgar un flujo relativamente bajo desde electrowinning, pero esa corriente, ese flujo, que es electrolito, o sea, tiene el contenido de cobre del electrolito pobre generalmente, y tiene también alta acidez. Y por último, también tiene contenido aparte de las impurezas que causan el problema y el origen de tener que purgar, tienen también contenido de los aditivos que se utilizan en el electrowinning, entre ellos el cobalto, el guar y el aditivo supresor de neblina ácida. Entonces, al purgar esta corriente, este flujo de electrolito, junto con darle salida, una salida continua o balanceada con la entrada de impurezas hacia el electrowinning, esa es la idea, que estén balanceadas, o sea, lo que llega de impurezas al electrowinning salga por efecto de la purga. Junto con las impurezas, también salen contenidos de cobalto, de guar, de supresor de neblina ácida. Y estos aditivos dejan ya de ocuparse donde tienen que ocuparse, que es el electrowinning. Por lo tanto, es un mal gasto de reactivos químicos que constituyen materia prima por la cual se compra, se invierte en ello. ¿Ya? Y al salir del electrowinning, entonces ya constituyen un mal gasto. El que más duele por lejos ahí de todo es el cobalto, ¿ya? Que tiene un precio de estar alrededor de 3 o 4 veces el valor del cobre hoy por hoy el cobalto. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas, desde el punto de vista de los costos, las purgas de electrolito son un recurso caro.
¿ya? Y es un mal gasto de recursos por lo demás. ¿Ya? Eso en cuanto al origen de la purga, de por qué hay que estar purgando y qué efectos tiene y qué implicancias económicas también puede tener. Pero el tema que la medular al cual yo quiero convocarlos hoy día es a evaluar o pensar, bueno, hacia dónde derivar esta purga. Esta purga tiene que ir hacia algún lado en toda esta instalación de lixiviación y CXW. Hay que dirigirla hacia alguna parte, hacia alguna instancia de proceso. ¿Ya? Las opciones son, generalmente, piscina de refino, puede ser una. Otra puede ser piscina de PLS, ¿sí? Porque hay dos reservorios de gran volumen, ¿no es cierto? Hacia el cual se podría derivar este flujo de purga de electrolito. Pero hay una tercera opción que es derivarlo hacia alguna etapa de extracción. Pero alguien va a decir, pero ¿cómo vamos a estar desviando una purga que tiene impurezas, desviando la extracción? O sea, vamos a volver a ingresar impurezas a la etapa de extracción, o vamos a volver a ingresar impurezas hacia la piscina de PLS, por lo tanto eso también después va a volver a entrar a extracción. ¿Y por qué no entonces derivarlo por lo corto nada más y rápidamente a piscina de refino para que se vaya con el refino a regar las pilas ya y no saber más de esas impurezas? Bueno, eso dicho de la manera que lo acabo de decir suena bien, puede parecer razonable, pero en realidad el hecho de que este flujo contenga impurezas no tiene ningún inconveniente en ser alimentado a extracción o a piscina BLS y después extracción. Ninguno, porque las impurezas no interactúan con el reactivo extractante. Las impurezas tienen que seguir su camino como arrastres y los arrastres hay que controlarlos en la planta. Por lo tanto, esas impurezas en realidad no tendrían por qué estar llegando en cuantía exagerada hacia el electrowinning, sino que debiera haber un balance, un equilibrio entre la transferencia de impurezas hacia el electrowinning vía arrastres, el flujo de purga y, y el hecho de que las impurezas que están contenidas en esa purga, si es que se devuelven a piscina PLS o a etapa de extracción directamente, tienen que seguir su camino vía refino, porque ahí pertenecen, a esa fase pertenecen. El extractante no se entiende con esas impurezas, se entiende con el cobre y un poquito con el férrico, pero eso es otro tema también a la hora de controlar el férrico mediante etapas de lavado, por ejemplo. O el mismo cloruro también controlarlo en etapas de lavado. Y en realidad, cualquier impureza se puede controlar también con las etapas de lavado, todas dicho sea de paso. ¿Ah? Entonces, no es tema el contenido de impurezas, porque lo que se busca ahí es recuperar el cobre, porque la impureza tiene, insisto, perdón, la purga tiene el contenido de cobre que tiene el electrolito pobre, en torno a los 35 40 gramos por litro. ¿Ya? No es poco cobre el que hay ahí. Entonces, esto es lo que quiero llevarlos a reflexionar, pensar acá, si derivarlo a piscina de refino y esa purga ni siquiera se asome por la etapa de extracción de CX, o bien a piscina de PLS para que después entre extracción, o bien directamente a extracción en alguna de las etapas de la planta de CX. ¿Ya? Esas tres alternativas es lo que quiero evaluar en esta pasada del día de hoy. ¿Ya? Lo usual en las plantas de escala industrial, por lo general, la práctica habitual operacional en la industria es que muchas operaciones deciden derivarlo a piscina de refino, la purga. ¿Por qué? Porque como tiene mucho ácido, se deriva a extracción, no, ese ácido va a implicar menos pH en la entrada neta hacia extracción y va a implicar menos recuperación y voy a perder más cobre. Ya, pero lo evaluaron. No, pero va a ser así porque tiene mucho ácido. Pero lo evaluaron. No, no es necesario, sí, intuimos que es así. Bueno, ese tipo de discusión yo, en lo personal, la he tenido varias veces en varias operaciones. ¿Eh? Eh, y, y yo, en lo personal, esto es inquietud profesional mía, siempre dije, pensé,
pero eso no tiene ningún asidero, no hay ninguna evaluación técnica, no hay ningún estudio, ningún dato, ninguna cosa que evidencie que eso va a deteriorar la performance de CX. Si no lo hay, entonces, ¿por qué pensamos así? ¿Ya? Eso para mí es pensar con la panza, ¿no es cierto? Aquí en Chile decimos la guata, ¿verdad? Pensar con las tripas. Yo prefiero darle trabajo un poco al intelecto y un poquito más de maquinaria cerebral y evaluar las alternativas para solo a la luz de los datos y los resultados que implique que dar la evaluación, tomar la decisión, pero no tomarla desde el punto de vista de la intuición nada más. La intuición nos sirve para muchas otras cosas, ¿sí? Para la crianza de nuestros hijos, la relación con nuestra esposa, ese tipo de cosas. Pero para este tipo de cosas ahora acá de hidrometalurgia, yo creo que la intuición podemos dejarla de lado y mejor nos dedicamos a aplicar intelecto y a sacar cuentas. ¿Ya? Y esa es la convocatoria que quiero hacer con esto. Lo mismo, es el mismo argumento, la misma justificación de lo que quiero realizar mañana, después con el agua ESPO. El descarte del agua de lavado de una etapa de lavado de orgánico, que también es un tema de saber a dónde derivarla, qué hacer con ella. Bien, esa es un poco la justificación de esta idea. ¿Se entiende la justificación? ¿Hay alguien que quiere comentar, alguien que no entendió el origen del problema? ¿Está claro entonces? Ok, bien, Francisco, sigamos entonces. ¿Sí, Francisco, Sergio? disculpa. Siguiendo un poco la línea de tu discusión, eh, ¿cómo se puede o cómo se ha definido el nivel de impureza que debería contener el sulfato cobalto, considerando que si hay ciertos temores de introducir en el electrolito de la nave impurezas? Uno, lo fácil es decir, mira, el sulfato cobalto debe contener menos de, no sé, 10 ppm de todas las impurezas que se nos ocurran. Ah, sí, sí, sí. Pero eso hace que tú empieces a exigirle una calidad al sulfato cobalto que a lo mejor hoy en día es más complicado de alcanzar y elevar los costos. Mm. No, no, sí, no, está claro. Mira, la calidad de los sulfatos altos que utilizan en el True Wearing no es grado técnico, por supuesto que no, es un grado, calidad de grado analítico. ¿Ya? Y afortunadamente el sulfato de cobalto que circula en el mercado, que está disponible en el mercado, cumplen con esas calidades más arriba, más allá de grado técnico, de grado no analítico, e incluso muchos lo exceden. ¿Ya? Y eso colabora de manera efectiva y preponderante en no aportar impurezas con el sulfato de cobalto. ¿Sí? Mira, no hay mayor problema en ello. No he visto mayores problemas con calidad del sulfato de cobalto porque en general, insisto, No, lo sí, que está en mira, el mercado, hasta aquí la cosa ha funcionado bastante bien, sí, sí, incluso pero, hasta los sulfato de cobalto chino que viene de partidas chinas, también certificado de análisis. claro, Ujú. bueno, en otro minuto podemos tener la conversación esa, porque está cambiando la realidad de las calidades del sulfato cobalto. Puede ser, ya, ok. Ahora sí, claro, planteado de esa manera, entonces, ahí está la nota nueva, entonces, ahí está el apunte nuevo. Ahora, si ahora por alguna coyuntura del mercado estuviera cambiando la calidad, bueno, ya ahí es otro tema, claro. ¿Ya? Y ahí, bueno, las operaciones tienen que tomar sus decisiones para ver qué hacen con un proveedor o con otro. Por lo general, es rara la operación que le compra un solo proveedor su foto cobalto, generalmente le compran dos a tres incluso. ¿Ya? Pero si hay señal, si tú tienes señales en el mercado de que las calidades de sulfato de cobalto que están llegando para estas aplicaciones en Sudamérica estén teniendo calidades alteradas con respecto de lo usual que llegó durante décadas, bueno, ahí hay otro tema, me gustaría poder evaluarlo, lo podemos conversar en algún minuto. Te agradezco por eso, esa inquietud, Sergio. Ok, Ujú. Bien, gracias. Revisemos entonces ahora. Lo que quiero partir revisando es la derivación de purga de electrolito hacia piscina de PLS. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un esquematizado, una piscina de PLS, la cual recibe el drenaje de las pilas de la lixiviación, ¿no es cierto? Todos los drenajes de los módulos que están operativos,
Todo eso mediante las respectivas canaletas drena adecuadamente hacia una piscina de PLS. De grandes dimensiones o de las dimensiones que sean adecuadas para el proceso como esté establecido, ¿no es cierto? En esa piscina, como tiene gran área, está expuesta a al ambiente, se registra evaporación, hay evaporación de agua. El agua ahí se evapora. Por lo tanto, hay que estar reponiendo agua para mantener el nivel en la piscina. Por eso lo quise ejemplificar aquí. Esto es un balance hídrico nada más. La tasa de evaporación deberá ser compensada adecuadamente con una reposición, un make-up de agua fresca. De todas maneras, lo que pasa acá es que esencialmente recibe el drenaje de pilas, insisto, por lo tanto recibe aquí y acumula las soluciones con cobre y con impurezas, y desde esta piscina entonces se bombea con los sistemas adecuados, los piping adecuados, los manifolds adecuados, se bombea PLS entonces hacia la planta SX, donde en la planta SX tenemos que el PLS ingresa a las etapas de extracción, sea como sea la configuración que hay aquí. Esto es una extracción SX visto como caja negra. ¿Ah? Y de la etapa de extracción, entonces, el PLS se convierte en refino. Y el refino SX, donde la etapa de extracción SX puede tener uno, dos, hasta tres refinos, o incluso puede tener más de tres salidas de refino. Yo estoy hablando aquí de un refino genérico general, global. ¿Ya? Esto todo visto como caja negra. Entonces sale refino ese a su correspondiente piscina de refino, desde la cual el refino después sigue su camino hacia el riego en pilas. ¿Ya? Para eso se utiliza después nuevamente el refino. Aquí no me estoy complicando con los esquemas de ILS ni nada de eso. Estoy haciéndolo lo más simple posible para efectos de descripción general nada más. Por supuesto, la etapa de extracción se tiene la circulación de orgánico descargado desde reextracción hacia extracción y orgánico cargado en el sentido inverso, donde el orgánico va y vuelve. Y entre reextracción y electrowinning, el electrolito va y vuelve. El electrolito pobre desde electrowinning a reextracción y el electrolito rico desde la reextracción hacia electrowinning. Y así sucesivamente. Ese es el esquema general, en vista. Pero, por lo que hablé al inicio, la justificación del tema, desde el electrowinning muchas veces se requiere establecer un régimen de purga de electrolito, que hay que ver hacia dónde derivarlo, hay que evaluar, hay que ver, se puede derivar o a refino, insisto. Por lo tanto, si va a refino, listo, el problema ya no hay nada más que revisar, porque la SX sigue trabajando tal como viene. O sea, la isoterma de extracción es el PLS que viene de la piscina, tal cual, con el orgánico que circula en planta. La isoterma de reextracción es el electrolito con el orgánico en planta. Y queda todo el sistema definido y se ajusta y va teniendo las oscilaciones y las variaciones a las cuales es sometido el sistema de acuerdo a cambios en la ley de PLS en la piscina o pequeños cambios en el pH, ese tipo de cosas. Nada más. Pero esta purga se lleva a refino, listo, no interfiere más acá. Pero derivar esta purga hacia refino es una salida de cobre, porque esta purga, insisto, tiene el mismo contenido de cobre que tiene el electrolito pobre. ¿Y ese cobre de dónde salió? Bueno, es cobre que en algún minuto le transfirió el PLS al orgánico y después el orgánico se lo transfirió al electrolito. Entonces, esa purga, el cobre que se va a refino, es cobre que salió de acá, de la piscina de PLS en algún minuto, ¿ah? De ahí salió y por ende salió de las pilas. Y yo al derivarlo refino lo que hago es devolver ese cobre a las pilas. Pero alguien puede decir, pero si eso riega, drena, percola y sale de nuevo, ese cobre no se va a perder. Mm, no es tan así, porque en aquellas plantas, sobre todo en aquellas plantas que no tienen segregados los refinos, pero en un solo refino, cuando riegan los módulos finales, los que están ya al final de ciclo, cuando ya están casi agotados, esos módulos que ya están casi agotados, cuando paran el riego, cuando ya se concluye el ciclo de lixiviación, esos módulos quedan impregnados con un refino que tiene más cobre que el que debería tener por efecto de la purga que está siendo derivada. El que debería tener es el contenido de cobre que entrega la extracción SX, producto de la recuperación, un contenido de cobre bajito. Si yo derivo purga hacia refino,
estos módulos, sobre todo estos módulos, los del final de ciclo, van a tener impregnación con un refino que tiene un poco más de cobre del que debería tener por efecto de esta purga. Entonces, no es tan así que ese cobre va a volver. Y aunque volviera, pero ¿cuándo vuelve? Se va a demorar todo lo que demora el drenaje de las pilas. Y el cobre va a andar de paseo en las pilas, en las piscinas. Es una vuelta larga, no sé si quiere ver así, si es que vuelve. ¿Ya? Eso también es digno de estudio, eso también amerita y justifica un estudio por sí solo. No me voy a detener en esa parte ahora porque no es el caso, ya me quiero ahora revisar qué hacemos con la purga. Entonces, la opción que yo quiero tomar es derivar esta purga hacia la piscina de PLS. Ok, ya, pero se tiene un impacto, porque esta purga tiene cobre, tiene ácido, ¿cierto? Es un flujo adicional al flujo de drenaje de pilas, muy poquito con respecto al flujo de drenaje de pilas, sí, puede ser, pero es un flujo más. Entonces, a tiempo t igual cero, cuando yo derivo la purga a piscina PLS, la concentración de cobre en el PLS va a tener una alteración. ¿Ya? Va a haber ahí una alteración del balance y del cobre que está expresándose como contenido de cobre en el aposo de la piscina de PLS. Lo mismo va a pasar con el pH. Entonces, este es el punto. Esto es lo que quiero llevar a revisar. ¿Qué efecto tiene de esta purga hacia la piscina de PLS? Sigamos entonces con esa idea, del por qué tener que estar purgando. Fíjense bien, entonces quiero repetir un poco la justificación. El PLS o el aposo PLS refino contiene impurezas, entre ellas las que están mencionadas ahí, ferroso, férrico, cloruro, manganeso, aluminio, magnesio y otras más. Esa impureza, su salida natural debería ser seguir con el refino. Pero el problema es que hay arrastre en este sistema. Y el orgánico cargado que sale de extracción, luego de haber contactado el PLS, transporta microgotas de acuoso que es PLS refino. Refino esencialmente, porque ya el cobre, el contenido de cobre ya fue reducido en esas gotas. Lo que le queda son las impurezas. Esas microgotas entonces que acompañan esta fase orgánica aquí son lo que se denomina el arrastre acuoso inorgánico. Esas microgotas, como buen acuoso que es, cuando se encuentra con el electrolito, que es otro acuoso, en la etapa de retracción, acuoso y acuoso se van a tender si se encuentran, van a tender a coalescer, porque son afines, porque son acuosos ambos, de distinta acidez, de distinta especiación química, todo lo que se quiera, pero sigue siendo una matriz acuosa. Por lo tanto, esas gotas van a tener la oportunidad de encontrarse y coalescer con el electrolito. Si eso sucede, las impurezas que antes estaban en las gotas van a ser traspasadas al electrolito y el electrolito rico las va a transportar hacia el electrowinning, que lo escribí hace un rato atrás en la justificación. Entonces, ese arrastre de acuoso no orgánico cargado tiene la posibilidad de encontrarse y coalescer con el acuoso electrolito, y pero por otra parte, así como llegan impurezas hacia el electrowinning, desde el electrowinning también empiezan a salir. El electrolito pobre, que tiene el contenido de impureza ya establecido producto de la acumulación, ese electrolito pobre viene ahora a encontrarse con el orgánico cargado para convertirlo en orgánico descargado. El orgánico descargado, a su vez, también tiene microgotas de arrastre de qué ahora? De electrolito rico. Por lo tanto, y esas gotas de arrastre de electrolito tienen cobre, tienen ácido y también tienen impurezas. ¿En qué concentración? En la concentración de las impurezas que hay en el electrolito acopiado o inventario electrolito que hay en Tanfan Electrowinning. Ah, ok. Y esas gotas entonces después, como gotas de acuoso que son, podrían tener la oportunidad de coalescer en el refino e irse en el refino. Entonces uno podría decir, y el arrastre entonces después se lo lleva y en el refino se va después la impureza. Entonces las impurezas que llegan acá por este camino al lado izquierdo, arrastre de acuoso inorgánico cargado, bueno, se pueden balancear con el arrastre de acuoso inorgánico descargado después, entendiendo que este arrastre es de refino y este arrastre acá es de electrolito. Sí, correcto, eso es así. De hecho, esto se puede evaluar, se puede cuantificar y es así. Pero el problema es que esta tasa de salida de la impureza
siempre más baja que la de llegada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la concentración de esta impureza en el arrastre que hay en el orgánico descargado es mucho más baja que la concentración de impurezas que contiene el arrastre en el orgánico cargado. Ese es simplemente el motivo. Entonces, acá las impurezas están mucho menos concentradas que acá. Por eso que acá la salida, entonces, es más baja. El resultado de todo esto, el efecto final, es que se va a producir una acumulación de impurezas en el electrolito de electrowinning Tanfam, o de Tanfam Electrowinning. ¿Ah? Y estas impurezas, como describí hace un rato, cada impureza tiene su propio efecto negativo. El cloruro, problemas de corrosión. El manganeso, problema de daño a los ánodos. ¿Ya? El hierro, problema de deterioro de eficiencia corriente, por ende mal gasto de energía. ¿Ya? Y es por esta razón entonces que es necesario purgar electrolitos. Esto es un esquema descriptivo nada más para poder entender la justificación, que yo hice la introducción al principio, pero ahora aquí me tengo a comentarlo ya, pero apoyado de un esquema. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna consulta? Bien, sigamos mirando entonces. Perdón. Ok. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a tener la piscina de PLS, que tiene un cierto volumen, y ese volumen por lo general se intenta mantenerlo constante. ¿De qué manera? Con reposición de agua fresca que compense la tasa de evaporación. Y mediante un ajuste de los flujos que le llega, tiene que ser el que sale. Por supuesto, aquí hay lazos de control automático, esto mete tanto automatismo como se estime conveniente a la hora de controlar nivel en la piscina. ¿Ya? Eso no hay problema con ello, no hay mayor complicación, no nos vamos a tener mucho en eso. Entonces, se puede asumir que el volumen es esencialmente constante y no hay mayor error en ello. Entonces, ¿qué tenemos en esta piscina? Que hay un flujo que drena desde las pilas, ¿ya? En una cierta cuantía de metros cúbicos hora, medido como flujo, que tiene una cierta concentración de cobre, de lo que llega acá a la piscina. Por supuesto, eso también tiene acidez y tiene impurezas. Y esa acidez, más todos los equilibrios químicos con las impurezas, se van a expresar de una cierta manera con un valor de pH. ¿Ya? Lo mismo sucede en la piscina. La piscina tiene una cierta concentración de cobre, eh, contenido de impurezas, acidez, y los equilibrios se van a expresar con un cierto valor de pH. Pero ahora voy a empezar a derivar purga de electrolitos directo a la piscina. Y de esta piscina sigo bombeando flujo de PLS de alimentación hacia SX, donde este flujo de alimentación hacia SX tiene un contenido de cobre que es exactamente el contenido de cobre que tiene el aposo o el PLS neto que está acopiado en la piscina. O sea, la concentración de cobre de esta corriente, de este flujo que se alimenta hacia SX, no es distinto de lo que tiene la piscina, porque es aposo que sale de la piscina. Por lo tanto, la concentración de cobre acá, esta corriente, es la misma concentración de cobre que hay en la piscina, en cualquier momento, a cualquier tiempo. Pero ahora, como digo, estoy derivando purga, que tiene cobre en cantidad equivalente al contenido de cobre que tiene el electrolito pobre. O sea, estoy hablando de 35 a 40 gramos por litro fácil de cobre. Pero también tiene acidez, puede tener 180, 190, 200 gramos por litro de acidez, lo cual eso es un problema. Y eso es lo que tenemos que ver de qué manera nos hacemos cargo de ese problema. Este flujo de purga, generalmente las purgas en plantas grandes pueden andar del orden de los 5 a 10 metros cúbicos hora, y cuando ya es mucho, la transferencia de hierro pueden ser 15. Y en plantas más grandes todavía, ya con varios trenes X, he visto ya por ahí purgas de hasta 20, pero ya es mucho ya. Por lo general, un buen número puede ser hasta 10 metros cúbicos hora. Y en plantas más pequeñas, por supuesto, las purgas son pequeñitas, pueden ser del orden de 0,5, 1, 1,5 metros cúbicos hora. Por supuesto, el tamaño de la planta también
va aparejado el volumen de purga que es necesario a veces purgar. ¿Ya? Entonces, pero es un flujo chiquitito comparado con el flujo de PLS por lo general. ¿Qué voy a hacer acá? Quiero establecer un balance de masa en estado no estacionario. Es decir, quiero realizar un balance transiente en esta piscina que se genera este transiente al momento de derivar la purga hacia la piscina. En un primer momento, esa flecha en azul no está, y simplemente el cobre que drena de las pilas es el que se va a alimentar hacia SX. Punto. No hay ninguna alteración mayor acá. Pero de pronto digo ya, a partir de ahora, en este turno, en esta guardia, derivamos la purga del electrolito hacia la piscina. Listo, ok. Entonces, si este contenido de cobre del drenaje de pilas, por ejemplo, no sé, fuera 3 4 gramos por litro, 5 gramos por litro, por decir un valor, esos mismos 3 4 5 gramos por litro están siendo derivados hacia CX. Pero ahora voy a alterar este sistema y voy a ingresar, voy a agregar el flujo de purga de electrolito que tiene 40 gramos por litro de cobre. Un flujo muy chiquitito, sí, pero son 40 gramos por litro de cobre. Entonces, la concentración aquí va a tener un cambio, ¿ya? Ya no va a ser lo mismo que viene del drenaje de pilas. Lo que va a ir a CSX no va a ser lo mismo que lo que viene del drenaje de pilas, ¿ya? Y va a cambiar hasta que se va a estacionar en un valor. Pero en el intertanto quiero revisar el transiente que se produce ahí. Eso es lo que quiero ver acá ahora con ustedes. Entonces, lo que establezco es un balance transiente eh, de lo que entra, las entradas, debiera equiparar o ser igual a la salida más la tasa de acumulación que tenga la piscina acá. El volumen de control del balance aquí es la piscina. Entonces, que tiene entradas, tiene una salida y va a tener una acumulación, la acumulación en el tiempo hasta que llegue a un estacionario. Entonces, lo que tengo establecido acá es la entrada, que es el flujo de PLS que viene drenando de las pilas, multiplicado por la concentración de cobre de ese drenaje neto. Por supuesto, no todas las pilas drenan el mismo contenido de cobre, pero al final de las canaletas, de todas las que confluyen hacia la piscina, eso es uno solo, y eso puedo tomarlo y tener, ya, este es el dato de cobre que viene de pilas, ¿ya? Compositado en ese flujo neto que entra a la piscina. Ok, más el flujo de purga multiplicado por contenido de cobre en la purga, y eso es las entradas, más una salida que es el flujo que se alimenta hacia CX, multiplicado por contenido de cobre, la ley de cobre que tiene ese flujo, más un diferencial en el tiempo de masa de cobre que hay aquí dentro de la piscina. Este es el que induce la componente transiente acá. ¿Cuál es la masa de cobre que está dentro de la piscina a un determinado tiempo? ¿Ah? Por supuesto, esto expresado en términos diferenciales. Pero ¿qué sabemos de esto? La masa de cobre que está contenida en la piscina es el volumen de la piscina multiplicado por la concentración de cobre que tiene la piscina. Pero esa concentración de cobre que tiene el acuoso contenido en la piscina es la misma concentración de cobre, insisto, que tiene el flujo que es alimentado hacia SX. ¿Ah? Porque este flujo es el mismo PLS que está contenido dentro de la piscina. No es diferente. ¿Ah? Si el volumen de la piscina, entonces podemos asumirlo constante, lo cual es un supuesto de muy alta validez, porque podemos hacer eso. Se puede establecer un balance hídrico aquí en la piscina de tal manera que el nivel y el volumen entonces sea constante. ¿Qué vamos a tener? Que el diferencial de masa de cobre contenido en la piscina es el volumen de la piscina por un diferencial de concentración de cobre. Eso es concentración de cobre, a mayor de ella. Bueno, acomodo todo esto y me queda simplemente una ecuación diferencial de este tipo. Todo el lado de la entrada es constante. Ah, pero uno puede decir, pero es que el flujo que tienen las pilas no es siempre el mismo, la concentración de cobre que tienen las pilas no es siempre el mismo. Sí, todo eso es correcto, todo eso tiene variaciones. El flujo de purga también puede tener variaciones, el cobre y el trito también pueden tener algunas variaciones, pero estoy tomando tendencias promedio como constantes. ¿Ah? Estoy asumiendo ese escenario como tendencias promedio constante. Por lo tanto, es todo este lado izquierdo de la igualdad constante. El flujo de alimentación hacia SX constante, la concentración de cobre en este flujo, que es la misma que la concentración de cobre en la piscina, esa es mi variable. Es la variable que ejerce el transiente acá. Esa se va a ir ajustando
desde un tiempo t igual cero, en el cual derivé la purga hacia acá, hasta un tiempo t, que no lo sé, hasta que se establece de nuevo en estado estacionario y se estaciona, ese es el valor de concentración y no cambia más. Más el volumen de la piscina constante por el diferencial acá. Esto es una ecuación diferencial simple de variables separables, ¿ya? No es nada muy extraño ni muy rebuscado, pero es una ecuación diferencial, insisto, de variables separables. Yo voy a definir una constante acá, que es todo lo que está al lado izquierdo, voy a llamar un constante K, y me va a quedar entonces escrita la ecuación de esta manera ahora. Esa ecuación la voy a reescribir, voy a despejar el diferencial de tiempo para acomodar y separar las variables y me queda de esa manera. Y esa es la que integramos por el procedimiento de detalle paso a paso, no es necesario detenernos mucho en esto, pero por supuesto estamos resolviendo esta ecuación diferencial de variables separables en esta situación. Tenemos la resolución, tenemos la equivalencia de esa integral de ese lado, y vamos a llegar a esta expresión. El, el tiempo, con un signo negativo a este lado, por el cociente entre el flujo de acuoso que es alimentado Cx, dividido por el volumen de la piscina, igual a esta expresión acá que en base a un cociente, un logaritmo natural de un cociente acá. Fíjense que acá lo que cambia es este cobre que va a estar en función de ese tiempo. Y eso es lo que quiero llegar. Después tengo el tiempo, puedo tener el tiempo en función del cobre, donde el cobre sub cero es el cobre que tiene, contenido de cobre que tiene la piscina al momento t igual cero, el momento en el cual comencé a derivar la purga hacia la piscina. Todo esto, bueno, es revisable, trazable, esto lo pueden mirar con cierto detalle después si es que alguien tiene alguna duda con esto después. Esto es simplemente una expresión de un balance, insisto, transiente. Al final lo que quiero llegar es a lo siguiente. Vamos a seguir despejando y lo que quiero despejar es el cobre en función del tiempo. Entonces empiezo a jugar con la ecuación, hago todo el avance algebraico, no me meteré mucho en eso, y se llega a esto. El cobre en función del tiempo entonces va a ser esa constante dividido por el flujo de acoso alimentado hacia Sx, menos esta expresión que está acá, que es la misma constante dividido por el flujo alimentado hacia Sx, menos el cobre inicial en la piscina al momento de derivar la purga del electrolito a la piscina, multiplicado por esta expresión exponencial acá, que es en menos el tiempo por esta constante aquí. Y esto es una ecuación exponencial, por lo tanto tiene comportamiento en una gráfica de una ecuación exponencial. El, ah, el, el cobre sub cero, que es el cobre a tiempo t igual cero, no es otra cosa que el cobre o la ley de cobre contenido en el drenaje neto desde las pilas que está siendo alimentado a la piscina, lo que está llegando a la piscina. ¿Ah? No es nada distinto de eso, es el contenido de cobre, insisto, de lo que drena desde las pilas. Y la constante K, bueno, venía expresada de la slide interior. Es flujo, concentración. ¿Ah? El- de esta manera, entonces, el contenido de cobre en la piscina se va a alterar desde un valor inicial que es cobre, drenaje pilas, que eso es lo que contiene la piscina, todo momento desde tiempo t igual cero hacia atrás. Hasta ese momento tenía contenido de cobre equivalente al drenaje de las pilas. De ahí en adelante, cuando ya derivamos la purga del chorito, ese contenido de cobre se va a alterar. ¿Ya? ¿Y se va a alterar de qué manera? Aumentando. Va a tener que aumentar porque la purga tiene un contenido de cobre que es muchísimo más alto que el contenido de cobre del drenaje pila. El drenaje pila, insisto, 3 4 gramos por litro, 5 gramos por litro. Mientras que el flujo de purga tiene 40 gramos por litro de cobre. Ah, pero si es muy chiquitito. Sí, pero por muy chiquitito, como es mucho mayor la concentración, va a tender a aumentar entonces la concentración de cobre del acuoso que está contenido en la piscina. Alguna diferencia que puedo hacer acá es que a tiempo infinito, o sea, puedo prolongar el tiempo, hacerlo tender a infinito. ¿Qué va a pasar? Que a tiempo infinito el cobre contenido en la piscina va a tender a este valor, va a tender al cociente entre la constante K y el flujo de acuoso alimentado hacia Cx. La constante K son ese flujo por esa concentración más este flujo de purga por la concentración del cobre en la purga dividido por el flujo alimentado a Cx. O sea, es una concentración esto. ¿Ah?
En masa dividido por flujo, eso va a ser concentración. El, a eso va a tender entonces en el estado estacionario, cuando ya se establezca ese estado estacionario. Ahora, dependiendo del volumen de la piscina, por supuesto, el tiempo que tarde en llegar al estado estacionario va a ser más o menos prolongado, dependiendo del volumen y dependiendo también de los flujos. ¿Ya? ¿Cómo afecta entonces? Bueno, lo que sucede acá es que esta última expresión también se deduce directamente del balance en estado estacionario. O sea, si en vez de haber hecho todo este análisis más revisado, ¿no es cierto?, del balance en estado transiente, si lo hago directamente de una sola vez en estado estacionario, bueno, habría llegado a esto, que la concentración de cobre en la piscina, que es la concentración del flujo que se alimenta hacia SX, una vez establecido el estado estacionario, es igual a esto. Podría haber llegado rápido a eso, pero en estado estacionario. Sí, correcto, pero a mí quiero revisar con ustedes esto del transiente para ver qué tiempos son los que están involucrados. ¿Ya? No puedo acá. Vamos a revisar eso, quiero llevarlo a un Excel. Voy a abrir el Excel, voy a suspender esto. Me permiten, a ver, por favor, ahí, tengo que interrumpir acá. Ok, ahí. Y ahora voy a volver a compartir pantalla. Ahí, ok. Uf, no me va a echar abre el enlace. Ya, voy a revisarlo acá. Es este, a ver. Espérenme un segundo, por favor. Son dos archivos. Dame un segundo, no sé. Algo me pasó con el archivo. Quiero ver qué me pasó. Ya, ahí. Acá está. Ahora sí. Ahora sí. Discúlpenme aquí. Un poco lento todo este sistema. Ya, se ve un Excel, ¿no es cierto? ¿Me confirma, por favor? Sí se ve, pero Sí. Ya, ok. Gracias. Bien. Este es el balance en la expresión del transiente, que lo estoy haciendo acá para una piscina, por ejemplo, y esto tiene datos genéricos, por lo tanto se puede utilizar para distintas situaciones. Lo que está en amarillo es dato, lo que está en celeste también, aquí, como el flujo de purga. Entonces, y esto es parte del material, ¿ah? Esto está dentro del material para ustedes, está dentro de uno de los Excel que llevo para ustedes. Entonces, por ejemplo, si la piscina tuviera 30.000 metros cúbicos, que puede ser una piscina, no es tan grandecita, es mediana en realidad, pero 30.000 metros cúbicos, y un flujo de pila de, por ejemplo, de 2.000 metros cúbicos, con un cobre, ley de cobre en el drenaje que viene de pilas, de composición por medio ponderado neta de 4 gramos por litro, flujo de purga de 10 metros cúbicos hora, se dan cuenta, 10 sobre 2.000, o sea, es bastante poquitito, pero con un contenido de cobre de 35 gramos por litro, de lo que viene en esa purga. Por supuesto, aquí entonces el flujo ASX va a tener que ser los 2.000 más los 10, 2.010.
No, no hay donde perderse ahí, va a tener que hacer eso para poder cumplir el balance hidráulico y el nivel se mantenga. ¿Ya? El, con eso entonces yo empiezo a evaluar, tengo aquí una expresión, que es la expresión que estaba en el slide, era el cobre en función del tiempo. Una constante menos una constante menos algo por e elevado a menos uno por el tiempo por una constante. Todo esto es revisable acá, se puede cotejar, la pueden cotejar ustedes teniendo la posición en la vista y viendo cuáles son los parámetros acá. Pero está ruteable la fórmula, que es la misma expresión, insisto, que da cuenta del cobre en función del tiempo desarrollado a partir del balance transiente. Pero ahora poniéndole números, esa es la única diferencia, que ahí está. Entonces, a tiempo t igual cero, por supuesto, la concentración de cobre en la piscina es de 4 gramos por litro, lo que le estaba llegando de las pilas. A ese tiempo, entonces, hacemos la alteración, introducimos la corriente de purga y el contenido de cobre comienza a aumentar. Este tiempo está en horas, ya, quizás es lo opuesto de ahí, pero está en horas. Conforme pasan las horas, el contenido de cobre aumenta, aumenta, pero llega un momento ya en que se estabiliza. Y esta es la gráfica. Esta gráfica de acá es la gráfica de esto. Puedo incluso ampliarla si quiero, un poco más. Ustedes se dan cuenta entonces, en el transiente, el contenido de cobre en la piscina va a ir aumentando, aumentando, hasta que en torno a las 60, quizás 70 horas, ya prácticamente no aumenta. Ahí ya está expresado, ya el transiente, ya se desarrolló el transiente, ya prácticamente a las 60, 70 horas está en estado estacionario nuevamente. Y va a llegar un contenido de cobre un poco mayor, en torno de los 4,15 gramos por litro, o sea, de 4 va a llegar a 4,15. ¿Cómo? En un volumen de 30.000, llegándole 2.000 con 4 gramos por litro y llegándole 10 metros cúbicos hora con 35 gramos por litro. En esas condiciones, entonces, este sistema va a variar desde 4 gramos por litro hasta 4,15 en el estado estacionario, que se va a cumplir en torno, insisto, de las 60 o 70 horas. Bueno, yo tengo aquí para el 95% de la respuesta está como a las 44, a las 45 horas incluso. Está por aquí. 95% de la respuesta me refiero a la diferencia entre el cobre en estado estacionario ya fijado y el cobre inicial. Ya a las 45 horas, en torno de este rango, por ahí ya tengo el 95% de la respuesta expresada. ¿Ya? Por supuesto, entonces que a los 60 ya va a estar expresado casi 100%. Es muy poquitita, hay una variación ahí después del tercer decimal, que no tiene ningún sentido complicarse con eso. Ya a las 50 horas, entonces, ya está cumplido el estacionario, volvió, ¿ya? Pero 50 horas, ah, 24, 48, o sea, en 2 días, poco más de 2 días, exactamente. O sea, en poco más de 2 días, la piscina ya no va a estar en transiente, va a estar en estado estacionario. Ok. Entonces, la piscina no actúa como un ecualizador, ¿sí? Tiene un efecto ecualizador de esa purga que empezamos a derivar hacia la piscina, pero ese efecto ecualizador lo va a estar teniendo a, a partir de las 50 horas. De ahí en adelante ya va a estar en estacionario, pero hay 2 días en los cuales el contenido de cobre en la piscina va a estar variando, va a estar aumentando, va a ser su rampa de ascenso. ¿Ya? Por supuesto, si la piscina es más grande, esto puedo cambiar los datos, el tiempo para llegar al 95% de la respuesta van a ser más de 70 horas ahí. ¿Ya? Va a tardar más, va a haber un mayor tiempo, un transiente más largo ahí antes de llegar nuevamente al estacionario. Pero va a llegar a un estacionario en torno a los 4,15 nuevamente, por supuesto. Y si el flujo de purga fuera mayor, si fueran 12 metros cúbicos hora, pero con los 30.000, por ejemplo, no, ¿qué dice? Ahí, con 30.000, ahí el estacionario está en torno a las 45 horas nuevamente.
Y si fueran, pero con los mismos 12 pero con 40.000, el estacionario va a estar ahí en torno de las 60 horas. Entonces, hay 2, 3 días por ahí para este sistema, así tal como lo estoy jugando con los números, hay 2 o 3 días en los cuales el contenido de cobre en esa piscina va a estar variando, sí o sí. Entonces alguien va a poder decir, oye, 2 días después, al día siguiente, oye, el cobre está subiendo. Después al otro día, sí, oye, sigue subiendo. ¿Por qué está subiendo? Porque le estamos metiendo la purga ahora. Se la derivamos, hace 2 días atrás derivamos la purga, está subiendo. ¿Y va a subir para siempre? No, no va a subir para siempre, va a estar subiendo por 2 o 3 días, después ya se va a estacionar. Y se va a estacionar, sí, en un valor más alto que el valor inicial, por supuesto que sí. Ah, pero que los drenajes de pila también van a estar cambiando, sí, por supuesto. Sí, también tienen ruido, tienen variación. De nuevo, yo estoy aquí tomándolo como una tendencia promedio constante, como tendencia promedio constante. ¿Ya? Estoy tratando de aislar algunos efectos, dejándolos fijos para poder ver el efecto de otra cosa. ¿De cuál cosa? De haber derivado la purga hacia la piscina. ¿Qué efecto tiene? Tiene el efecto de generar un transiente que para los números que estoy manejando, el transiente va a perdurar aproximadamente 2 días, 3 días, quizá un poco más, dependiendo del volumen de la piscina y de los flujos. Hasta ahí, ¿se entiende la idea? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Está claro entonces? Sí, sí, está claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Esto, eh, Ingeniero, ahora, ¿sí? ¿Sí? y en Ingeniero. cuanto al, digamos, al pH, ¿tiene el mismo Mm. comportamiento? La respuesta en pH, sí, también tiene un transiente. Así como lo hay para el cobre, también va a haber una respuesta transiente para la acidez y por ende también para la expresión de esa acidez y de los equilibrios químicos involucrados en el sistema, la expresión en términos de pH. También va a haber un transiente. Eh, la expresión del pH y tratar de llevarla al transiente, por supuesto, es mucho más compleja porque, y lo vamos a ver, vamos a ver qué pasa con el pH al hacer la mezcla. ¿Ya? No quise atreverme a revisarlo ya porque obviamente las ecuaciones son mucho más complicadas y no tienen mucho sentido. El cobre es el que interesa esencialmente. ¿Y para qué me sirve saber que el transiente se va a demorar 2 días o 3 días? Porque me da tiempo para acomodar, pues, para saber qué esperar. Porque si hago el balance en estado estacionario, simplemente rápidamente voy a llegar a 4,15. Pero resulta que al día siguiente, oye, no está en 4,15, hiciste mal el cálculo. No, no sé. Un día y medio después, oye, todavía no ha llegado a 4,15, no sé qué cálculo hiciste. No ha llegado porque está en transiente, po, pero 2 o 3 días después sí va a llegar a los 4,15. ¿Ya? Ahora, calcular, insisto, el transiente para el pH y la acidez, claro, se puede hacer, puede ser interesante hacerlo, pero es bastante más laborioso por el desarrollo de los equilibrios ahí. ¿Ya? Vamos a hacer algo en eso, pero para efectos de combinaciones en estado estacionario. No me voy a involucrar en el transiente. Este transiente lo quise manejar solo para efectos del cobre, porque insisto, es un dato que tiene utilidad de poder decir qué puedo esperar y durante cuánto tiempo voy a tener que esperar a que esto se desarrolle. ¿Ya? No es llegar y tantear y decir, no, te tiró la curva para allá y va a llegar de inmediato, no se demora nada en llegar a 4,15. Eso no es así. Va a depender del volumen de la piscina, insisto, y de los flujos. ¿Ya? Ok. Después, ya enseguida, insisto, vamos a ir al tema del pH. ¿Ah? Vamos a mirarlo y vamos a sacar varias inferencias ahí. Pero no en transiente. No en transiente. Lo vamos a delinear en estacionario. Sigamos entonces. Voy a volver a la presentación. Si me permiten, voy a bajar este Excel. Eh, ahí. Tengo muy lento el computador. Ya no sé por qué. Ya. Voy a volver a presentar. Láser. Y voy a compartir pantalla.
Bien, ahí tendremos que haber vuelto a la presentación. Bueno, está toda la expresión ahí, el desarrollo, ¿ya? Y la concentración final que se llega en el transiente, se puede calcular de esa manera, como con que es el balance en estado estacionario, reitero. Bien, sigamos mirando acá. Entonces, hasta aquí lo que hemos revisado, el efecto del contenido de cobre en el acoso que está, que está presente en la piscina, o acopiado en la piscina, que se origina en el hecho de haber derivado la purga hacia la piscina. Entonces vimos qué pasa con el contenido de cobre. Entonces, luego de un transiente, el contenido de cobre se va a estacionar. Listo, está claro eso. Pero la pregunta del ingeniero Eric, por supuesto, es completamente válida. ¿Qué pasa con la acidez? ¿Qué pasa con el pH? ¿Qué expresión va a tomar esto ahora entonces? Entonces, el tema es que, como la purga de electrolito tiene un alto contenido de acidez, a priori uno puede deducir que se debiera registrar una reducción en el pH en el acuoso acopiado en la piscina, porque le estoy ingresando, le estoy agregando ácido a la piscina ahora. ¿Pero ácido dónde? Desde la purga. La purga tiene 180, 200 gramos por litro de ácido. Entonces, junto con cobre y agua, porque por supuesto es una corriente acuosa, le estoy agregando ácido. Por lo tanto, a priori uno ya de inmediato deduce, no, el pH se va a bajar. Claro que va a bajar. Ahora, ¿a qué valor va a bajar y cuánto tiempo? Ahí no voy a revisar el transiente, pero vamos a ver cómo se ajusta así. Entonces, por un lado, miren las consecuencias de esto, y este es el razonamiento. Por un lado, se tendrá un aumento del contenido de cobre, ya lo vimos, va a aumentar el contenido de cobre en la piscina, por ende el contenido de cobre de lo que se alimenta es SX. Por otro lado, se va a reducir el pH en la piscina, por lo tanto, se va a reducir el pH del flujo que se alimenta hacia CX, hacia la extracción de CX. Ah, cambió el cobre, cambió el pH del PLS que se alimenta a extracción de CX. ¿Cambió con respecto a qué? Cambió con respecto a la condición de sin purga. ¿Ya? La condición sin purga, lo que ingresa a CX era exactamente el drenaje pila. Punto. Con el cobre que tenía el drenaje pila y el pH expresado del drenaje pila compuesto, compositado ahí en la piscina. Entonces ahora cambió el cobre, cambió el pH, por lo tanto va a cambiar la isoterma de extracción, porque el orgánico que está circulando en la planta ahora no va a tener los 4 gramos por litro de cobre, va a tener 4,15 y no va a tener el pH inicial que había antes de derivar la purga, ahora va a tener un pH más bajo. Entonces el sistema se va a acomodar, se va a afectar la isoterma de extracción, por lo tanto si se afecta la isoterma de extracción, se va a alterar el diagrama McKay-Till. ¿Ya? Y si se altera el diagrama McKay-Till completo, va a haber un ajuste entonces en la recuperación y en la tasa de transferencia de cobre. ¿Sí? Todo esto, por supuesto, va a ocurrir de manera tan transiente como transiente ocurrió en la piscina. ¿Ya? Ahora, podríamos uno querer evaluar esto desde el punto de vista dinámico. Y de hecho, existen modelos y hay gente que publica papers de respuestas dinámicas en plantas SE que sometía a tales y cuales alteraciones. ¿Ya? No quiero profundizar tanto más en eso. ¿Ya? Ahora, lo que quiero ceñirme ahora es a revisar eh, la argumentación que dimos al inicio, de ver qué efecto tiene la purga. ¿Ya? Pero, reitero, todo esto que sucede acá puede admitir, de hecho admite análisis dinámicos similar al que acabamos de hacer en la piscina, ¿ya? Con todas las complicaciones matemáticas que ello conlleva. Para el que tenga interés, por supuesto, puede abocarse a algo de esto si hay tiempo y interés. Hay papers, sí, de gente por ahí tengo algunos papers de estudio dinámico de procesos de CX. ¿Ya? Pero se va a producir una alteración. Esto va a cambiar. El sistema ya no va a ser el que había antes de haber derivado la purga. Pero no perdamos de vista entonces que lo que quiero comparar es la respuesta de un sistema de una planta SX a la condición sin derivar purga hacia la piscina PLS y con derivar la purga hacia la piscina PLS. Entonces, en la condición sin derivar la purga hacia la piscina PLS,
Significa derivar la purga hacia refino y listo, ese X ni se enteró de la purga, no tiene idea de lo que está pasando con la purga. Para él es opaco eso. ¿Ah? Pero si derivamos la purga hacia la piscina, ahí ahora sí que ese X se va a enterar, ¿ya? Y va a responder a esa alteración entonces. Eso es lo que quiero revisar y comparar, no perder de vista eso. Por supuesto, ahora el balance de masa en estado estacionario en la piscina va a ser simplemente la sumatoria de los flujos, el flujo que alimenta acá. Y para cada especie se va a cumplir esta ecuación. El flujo de drenaje de pilas multiplicado por la concentración de la especie que cualquiera que está señalada aquí abajo, más el flujo de purga por la concentración de la especie que está señalada aquí abajo, pero presente ahora en el flujo de purga, va a ser igual al flujo de alimentación hacia SX por la concentración que tenga este flujo para cualquiera de estas especies. Que aquí estoy hablando ahora de cobre, ferroso, de férrico, acidez, aluminio, pH, sulfato, eh, incluso protones. Incluso protones, en cierta medida, sí. Eso en estado estacionario, mucho más simple, entonces. Y aquí el M, si es cobre, la concentración de cobre en la alimentación a CX es simplemente la suma producto de flujos por concentración de cobre en el drenaje pila y en purga electrolito dividido por el flujo de alimentación a CX, y eso va a dar una concentración. En el caso de que M sea cobre, cobre, y ahí tenemos entonces el cálculo. Y eso es el estado estacionario, ¿ya? Que es la misma deducción que se podría llegar desde el transiente. Ok, bueno, ahora, cobre, ferroso, férrico, acidez, magnesio, sulfato, y quiero después me detener también a ver por qué el sulfato, ahí lo vamos a ver con más detalle después el viernes. En la alimentación SX quedan definidos, ok, mediante el balance de masa en estado estacionario, ¿sí? Mediante esto, en estado estacionario, ya. ¿Cuánto sulfato tiene esto? Tiene lo que da esta ecuación aquí, po. El flujo de esto por la concentración de sulfato que tiene el drenaje, el flujo de purga por la concentración de sulfato que tiene la purga, sumado a eso y dividido por el flujo de alimentación, listo, tengo el sulfato de la alimentación hacia SX. Y así con cada uno de esos. Entonces, cada una de esas especies quedan definidos sin ningún problema con el balance en estado estacionario. Perfecto. Pero el pH, no. El pH es bastante más complejo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el acuoso drenaje pilas viene ya con sus equilibrios expresados en pH. La purga también ya viene con sus equilibrios expresados, no sé si hablar de pH, pero en realidad en la purga uno ya no habla de pH, porque es tan ácido que en realidad no tiene ningún sentido hablar de pH en la purga. Pero la mezcla, la alimentación ACC, sí va a tener, bueno, equilibrios del cobre, del hierro, el ferroso, acidez, magnesio, protones, y todo eso se va a expresar en un cierto valor de pH en esta alimentación SCX. Entonces, por ejemplo, si el drenaje pila viene en un pH 2, por decir un valor, puede ser un valor típico para un drenaje pila, pH 2. La purga, con un flujo chiquitito pero con alta acidez, es pH 0. No tiene sentido hablar de pH en ella. Pero esto viene con pH 2. El pH de la alimentación es que va a ser mayor o menor que 2. Así a priori, es la primera deducción que uno puede hacer. Si esto es pH 2 y esto no tiene sentido hablar de pH, el pH de la alimentación ACX va a ser igual, mayor, menor que 2. Pregunto, ¿qué Menor, infieren ustedes? menor que dos. Menor que 2, ¿no es cierto, ingeniero? Sí, Sí. definitivamente menor que 2. Ahora, ¿cuánto menor? Mm, ahí, bueno, si uno tiene tiempo y tiene interés en desarrollar los equilibrios a mano, bienvenido, o sea, se puede hacer. Pero es poco práctico, ¿sí? El tiempo es un bien escaso hoy por hoy. Aquí hay que recurrir a software, ¿ya? El HSC, por ejemplo, sirve para evaluar lo que quiero evaluar ahora, pero hay otros más, hay varios más. Hay otros nombres, no me acuerdo, Jira, Yara, no me acuerdo el nombre. Eh, en HSC, bueno, tengo mi licencia vencida, así que no puedo usarlo, pero encontré por ahí uno de uso libre en website, el Akion, que va a servir para ver esto.
Y hay una versión en web online y hay una versión de escritorio que se puede descargar y es gratis. Y no ocupa tanto espacio tampoco, yo la descargué. Entonces, vamos a revisar esto, el balance, y voy a ir de nuevo al balance y vamos a ver qué pasa con el pH. Entonces, nuevamente me permiten, voy a suspender la presentación, voy a acomodar acá, ups, ahí, ahí, ya, no lo sé. Ok, tengo el Excel acá abierto. Aquí está. Ahora voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, ¿qué deberíamos tener? Un Excel acá. Están viendo un Excel, ¿no es cierto? Espero que sí. ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? Esto es el mismo Excel Sí, del transiente, ¿ah? Y por lo tanto está dentro de los materiales que tienen ustedes disponibles. sí se ve. ¿Se ve? Perfecto, excelente. Bien, ¿qué tenemos acá descrito? La piscina PLS que le llega drenaje de pilas, por ejemplo, 2000 metros cúbicos hora, es un dato de entrada, pero ese drenaje tiene cobre, puede tener ferroso, puede tener férrico, puede tener acidez libre, empezada como ácido sulfúrico, puede tener aluminio, puede tener magnesio y puede tener otros cationes más, puede tener varios más. Y tiene también sulfato, como anión sulfato, ¿ya? Total. Y esto se expresa con un pH 1,94. Vamos a ver de dónde saco ese 1,94, para esa composición. La purga de electrolito, 10 metros cúbicos hora, 40 gramos por litro de cobre, le puse acá, 40. Tiene algo de ferroso, tiene algo de férrico, tiene acidez, tiene aluminio, tiene magnesio, impurezas que le llegan mediante arrastres y tiene un contenido de sulfato. pH no tiene ningún sentido expresarlo acá. El, y la alimentación neta CACX, que va a ser la suma de los flujos, y el cobre, que va a ser, por supuesto, el balance entre los 2000 por 4 más 10 por 40 dividido de 2010, me va a dar el cobre acá en esta alimentación. Lo mismo hago para el ferroso, para el férrico, para la acidez, para el aluminio, para el magnesio, para el sulfato, y aquí este dato de pH ya voy a mostrar de dónde sale, tanto S como S. Ahora, lo que se ve acá es que hay una reducción, o sea, de pH 1,94. Al incorporar la purga, el pH en estado estacionario después va a terminar expresado en 1,86. ¿Tiene sentido ese? Claro que lo tiene. Sí, con este ácido que aporta la purga, el pH va a ser más bajo. Ahora, ojo, los sulfatos, fíjense bien, los sulfatos aquí los calculo a partir del sulfato equivalente que aporta el cobre, entendiendo que ese cobre se expresa como sulfato de cobre disuelto en el sistema. Recuerden que esto es lixiviación con ácido sulfúrico. El ferroso también aporta sulfato de acuerdo a la expresión de disolución de sulfato ferroso. Lo mismo con el férrico, lo mismo con el aluminio, lo mismo con el magnesio y por supuesto también el ácido. Todo eso entonces calculo los denominados sulfato equivalentes, que está la expresión ahí, y eso lo llevo a una sumatoria acá y está expresado ahí en esa celda. Tanto para el drenaje de pilas como para la purga de electrolitos hago el mismo ejercicio como para el... Ah, no, y el sulfato en la alimentación simplemente lo hago por el balance, pues de los 124 por los 2000, los 240 por 10, dividido por los 2010 y tengo el sulfato acá. ¿Sí? Se expresa de esa manera. Ya, ok. Ya, y voy a insistir en el sulfato porque vamos a ver cuál es la importancia de tener más o menos sulfato, cuál es la implicancia que tiene eso. ¿Ya? De todas maneras les adelanto, o sea, estos sistemas generalmente tienen altos contenidos de sulfato porque
aparte de disolver cobre, disuelven impurezas y estos sistemas a mayor contenido de sulfato disuelto tienen la propiedad de tener un relativo efecto buffer o un efecto amortiguador de pH, ¿ah? Porque el sulfato tiene ese efecto, ¿ah? En la primera y la segunda disociación del ácido sulfúrico, si uno aporta sulfato o aporta bisulfato, se genera entonces un efecto de buffer. ¿Ah? No es tan potente como en los casos de los buffers de fosfato u otros, pero está. Y lo vamos a ver, lo vamos a verificar, sobre todo el día viene cuando lo revisemos con detalle. Miremos ahora entonces, fíjense bien, ¿de dónde saco ese 1,94? Bueno, utilicé yo la aplicación esta que encontré por ahí y los contenidos de las especies iónicas que están aquí en el drenaje pila, los expresé ahora en concentraciones milimolar. Milimolar. O sea, es concentración molar dividido de 1000. ¿Ya? ¿Cómo llego a la concentración molar? Bueno, es la concentración en gramos por litro dividido por el peso atómico o peso molecular de la especie que tengo en cuestión. Entonces se divide, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso del cobre, por el peso atómico del cobre, multiplico por 1000 y tengo la concentración milimolar de cobre, tengo la de ferroso, la de férrico, acidez, aluminio, magnesio, sulfato. Todo eso tengo ahí. Ok, y yo utilicé esta aplicación que ya voy a mostrar cómo se utiliza. Y la aplicación me da y me dice que para esas concentraciones, entonces, milimolares de esta especie, en un sistema acuoso, el pH se expresa con un valor 1,94. De ahí saqué el 1,94. Ah, ok. Y tiene sentido, porque estas son concentraciones típicas de drenaje de pila que tienen en torno a pH 2. Entonces llegué a 1,94 en este caso. Entonces no está tan disparatado, para nada. De hecho, está bastante coherente. Bueno, el mismo software entrega toda la especiación acá, desarrolla todos los equilibrios del ferroso, del férrico y del cúprico, del aluminio, las hidrólisis de los cationes también son en el medio acuoso, desarrolla todo este esquema de equilibrio químico que tiene establecido en ese sistema. ¿Ah? Y eso que termina expresado entonces con este pH 1,94 en este sistema acuoso. Por supuesto, desarrollar todo esto a mano es muy laborioso, no tiene mucho sentido. Para eso están los software. Ya voy a mostrar el software, ¿eh? O la aplicación. Lo mismo hago con la alimentación hacia DSX, que tengo las composiciones ahí, en gramos por litro, las expreso en unidades milimolares, porque con eso trabaja el software, en unidades milimolares. Alimento el software, lo hago correr y eso me da un pH 1,86 acá en este caso. Y de ahí saqué el 1,86 que está expresado ahí. Entonces, ¿se dan cuenta? No fue antojo, esto fue evaluado y utilizando soporte con un par de aplicaciones. ¿Ya? Le quiero mostrar la aplicación. A ver, voy a bajar esto. De todas maneras, está el link de acceso, por lo tanto, ustedes pueden descargarla si es que les gusta y les resulta cómodo. ¿Dónde me quedo? Como tengo varias pantallas, se me pierde las cosas. Denme un segundo, por favor. Aquí está. Pucha, a ver, no quiere. Mm, Ahí lo hizo. Ok, se ve un recuadro, ¿cierto? Estoy compartiendo pantalla. Este Excel lo voy a cambiar de pantalla. Y miren lo que voy a hacer. Lo voy a hacer con la alimentación de sequía. Voy a tomar las concentraciones molares, milimolares que tengo acá. Entonces, selecciona ahí la celdilla mol. Esto no puedo agrandarlo más, lamentablemente.
Pero se ve, ¿no es cierto? Un recuadro azul. No, no puedo agrandarlo más. Ok, Sí, se ve. ok, concentración molares acá y está en unidades milimol. Para la resultante de la alimentación SX, cobre tiene 65,77. Ese lo tengo acá. Ahí. Entonces son 65,77. Ferroso 89,13, o sea, acá. No, pero esto no es coma, es punto. 65,77. No, de nuevo, 65,77. No me tomo el error del decimal. Ya, de nuevo. Voy a borrar ahí. Voy a decir 65,7. ¿No quiere? Ah, usa la coma. Ya, estoy al revés. Ok, ok. Ferroso 89,13. Acá. Férrico era el cálculo 89,18. Después, el aluminio 368,8. El aluminio aquí, 368,8. El magnesio 409,5. El magnesio 409,5. Y sulfato 1300,7. Aquí, 1300,7. Ah, eso, ok. Ahora, el sistema tiene, tal como lo ingresé, tiene desbalanceadas las cargas. Y eso es porque no ingresé protones. Entonces, para hacer el ajuste, lo que va a hacer el sistema aquí, lo dice que lo ajuste de acuerdo a pH, por lo tanto, ajuste con protones, que es lo que le va a faltar para balancear cargas. Y mire el pH que expresó, no sé si se lo alcanzan a ver, lo ve chiquitito y los colores no son muy amistosos, pero dice 1,86. De todas maneras, si yo le doy un next, me va a entregar un recuadro. Lo entrega ahí, lo puedo ampliar y ahí está el 1,86. ¿Se ve o no? Porque no es muy grande y no puedo ampliar esto, ¿eh? ¿Lo ven? ¿Lo alcanza a ver? Al compartir pantalla sé que las cosas se distorsionan, por eso que pregunto. No, sí se ve, ¿Se ve? Francisco. Sí, ya va perfecto. Ok, ahí me quedo. Ahí está el 1,86. Y expresa todas las concentraciones después en equilibrio. Y de hecho, si uno quiere ampliar más la mirada, pincha en Ions y abre esto. Lo voy a poner acá. Y aquí abre toda la especiación completa para el bisulfato, la especie del ferroso con sulfato, eh, la hidrólisis de hierro también ahí están expresadas, del aluminio Francisco, también. Sí, señor. Francisco, y en la práctica ese valor teórico que calculaste pH es consistente con el valor medido en planta. Afortunadamente sí. Sí, sí, a eso voy, sí. Sí, definitivamente sí. Ahora, esto tener que recurrir a una herramienta como esta es por supuesto en el entendido de que todavía no tengo planta. ¿Ah? O no estoy en la planta y estoy fuera y necesito sacar unas cuentas, sacar cálculos. Entonces, para eso, en esa instancia me sirve una herramienta como esta. Pero por supuesto, si yo tengo una planta real y estoy al lado, estoy aquí en el laboratorio de la planta, y tengo quien me preste la camioneta, parto a tomar muestras, vuelvo con las muestras al laboratorio, hago las mezclas en las proporciones volumétricas adecuadas, ¿no es cierto? Dejo que se establezcan los equilibrios y le doy un tiempo, unos minutos, unos 5 minutos, y después vengo, introduzco el electrodo y mido pH. ¿Sí? Pero eso no siempre se puede hacer, sobre todo cuando uno está evaluando para hacer diseño de planta. Cuando la planta todavía no existe, está en el proyecto, ya hay que evaluar el diseño. Y en esa condición, bueno, hay que recurrir a los software para poder sacar las cuentas que se necesite sacar. Pero sí, créeme que es coherente.
no me resulta para nada extraño estos valores que está dando acá, que son valores de casos real que tomé por ahí, que saqué de una planta que alguna vez atendía, de ahí saqué estas composiciones, estos flujos y estos esquemas. Entonces está bastante coherente, no tengo ninguna duda en esa parte. Y por eso que me atrevo también a mostrarlo y presentarlo. Por supuesto, esta es la explicación referencial, explicando el fundamento y qué es lo que hago con esto y cómo interpretarlo. ¿Ya? Pero ahí se ve.